Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos empezando Sefer Yoshua, Perek Vav, el sexto Perek de Yoshua, y todos los Perakim que vimos hasta ahora fueron una preparación para lo que fue la conquista de Eretz Israel. Am Israel se estaba preparando, Borelam estaba confirmando el liderazgo de Yoshua frente a Am Israel, eso fue aceptado, dijimos por todos, y ahora había que empezar a demostrar. Y así como el cruce del Jardín fue el primer paso, donde se hizo el gran milagro similar a Kriyat Yamsuf, ahora había que empezar con la conquista. Y el mensaje que nos va a dejar básicamente la conquista, lo adelanto, después lo vamos a ver más claro, es que la intervención de Am Israel, de cada una de las personas, de los Yehudim, dentro de este proceso fue prácticamente nulo. Vamos a ver que ellos no hicieron nada en la conquista de Jericó, que como ya dijimos era la puerta de Eretz Israel. Era el lugar, digamos, más fuerte en el sentido espiritual, pero en el sentido espiritual negativo. Era la contraposición de Jerusalén. Así como Jerusalén está dedicada a Boreolá, y Jericó dijimos que el nombre proviene de Yarea, que estaba dedicado a la luna, a la idolatría, a la boda zará, y entonces por eso era tan importante este primer paso. Y yo había mandado a los espías trajeron información, habían quedado, lo recuerdo para que podamos entender el final del Perec, con la mujer que los cobijó, que era Rahab, que como ella los había cuidado y los había protegido, entonces la iban a salvar a ella y a todos los familiares y a todos los bienes que ella pudiera guardar, contener en su casa. Vamos a ver que esa promesa también se cumplió. Pero lo primero que el Naví nos destaca, ahora voy a ir compartiendo pantalla para, justo antes me preguntaron, para el que no tenga Naví a mano, la idea es genial, es tener el Tanaj a mano, yo mismo lo tengo acá, ¿está bien? Pero el que no lo tiene a mano, sí, de todas formas lo compartimos para que podamos estudiarlo de adentro y que nos quede un poquitito más firme. Voy a ir compartiendo pantalla y saliendo, ¿sí? Manejando, espero con buen timing, para ir viendo y explicando el paso bien y entenderlo de adentro. Estamos entonces en Perek Vav, en Pasuk Aleph, ¿sí? Si no se escucha bien o no se ve bien, avísenme. Virijó Sogeret, Sugeret mi pene bene Israel. Jericó estaba Sogeret, cerrada, Sugeret, y cerrada sobre ese cierre, o sea, estaba doblemente cerrada. El Midrash trae, así lo explica Jonathan Ben Uziel, que normalmente tenía un candado, digamos, las ciudades en la antigüedad eran amuralladas para estar protegidos de los enemigos, y tenían puertas, y a esas puertas se les ponía un pasador. Ese pasador impedía que los enemigos entraran. Entonces, cuando los de Jericó se enteraron que Bené Israel venían a conquistar, hicieron un doble pasador, un nuevo pasador. El primero era de hierro y el segundo que pusieron era de cobre, digamos, para poner algo más resistente. Todo esto era mi pene Bene Israel, por el temor a Bene Israel. No querían que Bene Israel entraran a conquistar, obviamente por la conquista en sí, porque te quitaban la ciudad, y además, porque como sabemos, los Yehudim tenían la mitzvah de que todos los pueblos Kenaanim que estaban ahí, Lote, Hayek, con Neshama, si ellos se querían convertir, eran aceptados como conversos, pero tenían que pasar a ser Yehudim. Pero si no, no había otra solución. Se iban de Israel o había que matarlos. En Yotze, ven va. Nadie podía salir de la ciudad ni entrar. Estaba absolutamente cerrado el tránsito, digamos que era una suerte de cuarentena dura, ¿está bien? Voluntaria de parte de la gente de Jericó para protegerse de Bene Israel. Voy a salir un minuto, y estoy. Y vamos a ver qué es lo que ahora Borodam le va a decir a Yoshua. El proceso en general de toda la conquista de Jericó demoró una semana, ¿sí? De un domingo a un Shabbat. Hubo 6 días y el séptimo día fue Shabbat. ¿Qué fue lo que se hizo? Durante los primeros 6 días se rodeó la ciudad con, vamos a ver ahora, Benegad y Bené Reubén. Habíamos visto que se habían comprometido a ir a la guerra a la cabeza de Bené Israel. Benegad y Bené Reubén fueron al frente y estaba también el Aarón HaKodesh y había un grupo de 7 Kohanim que iban tocando el shofar. Esto mientras rodeaban la ciudad. Ese era el recorrido que hacían una vez en cada uno de esos 6 días. El séptimo día, Borolán le dice a Yoshua,
van a rodear 7 veces, y no solo van a tocar los Kohanim, sino que cuando Yoshua le dio la orden a Am Israel, todo Am Israel también tocó los shofarot, y eso causó después el milagro. ¿Cuál es la idea primero para entender, por lo menos básicamente al nivel que nosotros podemos, es mucho más profundo? El concepto del número 7, ¿por qué la repetición del 7? Lo vemos acá y lo vemos en un montón de mitzvot. ¿Sí? Shabbat es el séptimo día, cuando hablamos de Shavuot son 7 veces, 7 semanas. ¿Sí? El Yobel es el día, el año que viene después de esas 7 veces, 7 semanas. Entonces, ¿cuál es el concepto? Nosotros sabemos que Borelam creó el mundo físico, el mundo material, en 6 días. El número 7 representa la espiritualidad, del mundo espiritual, que es el Shabbat. Entonces, de la misma manera, Borelam le dijo a Yoshua, ustedes van a rodear durante 6 días. Durante 6 días ustedes van a hacer de cuenta que se están preparando para una gran batalla. Cuando llegue el séptimo día, que es el día de librar la batalla, no va a haber una voz de vamos ahora y ataquemos, vamos a la conquista, sino que de nuevo van a dar vueltas y van a tocar el shofar, y ustedes solos de esta forma van a lograr el milagro. ¿Por qué? Porque van a ver que Boreolam es el que va a ir conquistando. Este es el mensaje. Se está acoplando, voy a silenciar, perdón. Igual queda habilitada la opción para preguntar, ¿sí? Entonces, el mensaje es este. Todo el proceso de conquista de Eretz Israel no está en vuestras manos. Yo voy a estar detrás, acompañándolos, guiándolos en todo momento. No crean que son ustedes lo que hacen. Si ustedes confían en mí, si ustedes se apoyan en mí, entonces Borelam dice, yo voy a luchar por ustedes. Voy a compartir de nuevo y seguimos. Un minuto, estamos. Estoy en Pasuk Bet, ¿sí? Vayomer Adonai el Yoshua, le dijo Boreolam a Yoshua, Re natati beyadeja et Yerijo bet malka. Mira, entregué, natati, si le prestamos atención, es pasado. Natati, Boreolam le dice, ya di, ya los entregué, ya están vencidos, hacé de cuenta que ya te los di. Et Yerijo bet malka, Yerijo y a su rey, Giboré Jail, que son guerreros poderosos, no vas a conquistar una ciudad cualquiera, vas a ir a conquistar una ciudad que era reconocida como fuerte, era el candado, por decirlo, así lo dicen Jajamim, era el Manul de Eretz Israel, era el lugar que si entraban se abría todo. Entonces, ¿cuál era la estrategia? ¿Cuál era el procedimiento? Besabotemetair, tienen que rodear la ciudad, Kolan Shea Milhama, todos los guerreros, todos los que debieran ir a luchar. ¿A qué fetair? Pamehat. Tienen que rodear la ciudad una única vez, una sola vez. Kota hace Yamim. Así tienen que hacer durante 6 días. Que Bené Israel no iban solos, no era un ejército que iba a amedrentar, a ponerle miedo al enemigo, a generar temor, sino iba a demostrar quién era el que luchaba por ellos. Beshivá Joanim, y su Shivá Shoferota y Obelim Lifnea Aaron. Tenía que haber 7 Kohanim que lleven 7 shofarot delante del Arón HaKodesh. Ubayom Shevi, y el séptimo día, Tazobu etair lleva peamim. Lo van a rodear 7 veces. Vea Kohanim itkebu shofarot. Y los Kohanim van a tocar los shofarot. Vea Yabim shoch bekeren eyobel. Y va a ser cuando los Kohanim estén terminando de tocar el shofar, que Yomahem et kola shofar, cuando todavía se oye el sonido del shofar, o sea, digamos que los Kohanim hacían tú, en el final de ese tú, y Ariu Jolaam Teruá Gedola, todo Am Israel iba a tocar una teruá, un sonido de shofar, Venafelá Jomatair Tachtea, y la muralla de Jericó se va a caer, Vealú Am Ishnegdo, y cada uno va a poder cruzar, va a poder pasar por donde esté parado. O sea, donde estaba parado Bené Israel, el ejército de Am Israel, toda esa parte de la muralla cayó, se bajó, se absorbió en la tierra literalmente, y Am Israel por ahí entró a conquistar la ciudad de Jericó. Habíamos visto que cuando Am Israel cruzó el Jordán fue una ocasión excepcional, porque los Kohanim fueron los que cargaron el Arón HaKodesh. Normalmente el Arón HaKodesh lo llevaban los Leviim. Para cruzar el Jordán, para hacer este milagro, Boreolam eligió a los Kohanim. ¿Por qué? Explicamos que los Kohanim son los representantes de Boreolam.
Y como los Kohanim son los representantes de Boreolam, entonces es una demostración de que los milagros que Hashem hace por nosotros en la tierra, en el mundo físico, son a través del Aron HaKodesh, a través de la Torah y a través de los Kohanim. Los Kohanim son los representantes, aquellas personas que se comprometen con lo que Boreolam espera de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos ese compromiso con la Torah, nos aferramos a la Torah como los Kohanim sosteniendo el Aron HaKodesh, entonces Boreolam nos acompaña y hace milagros, como hizo la partición del Jardín, y ahora vamos a ver que lo mismo se dio a la hora de rodear la muralla de Jericho. Comparto de nuevo. Vaikra Yoshua bin Nun el Kohanim. Yoshua bin Nun mandó a llamar a los Kohanim. Vayomer Alem, y les dijo, Seu et Aron HaBerit. Alcen el Aron HaKodesh. Dijimos, ya hubo un cambio. Hasta ese momento, en el momento de cruzar el Jardín, el Aron HaKodesh fue trasladado por los Kohanim. Después de que cruzaron, lo volvieron a llevar los Leviim. Y ahora, para la conquista de Jericho, fueron nuevamente los Kohanim los que llevaron el Aron HaKodesh. Veshivá Kohanim, Is'u Shivá Shofarot Yobelim. Y 7 Kohanim van a llevar 7 Shofarot. Lifne Aron Adonai, delante del Aron HaKodesh. Vayomer Elam, y le dijo a Yoshua a todo el pueblo, Ribru Vesobu Etail, pasen y rodeen la ciudad. Vejalutz y Agabol Lifne Aron Adonai. Y los Jalutzim son los que van a la cabeza, ¿está bien? Van a ir delante del Aron HaKodesh. ¿Quiénes eran estos Jalutzim, los que iban a la cabeza? Como vimos anteriormente y recordamos hoy, Benegad y Bené Reuben se habían comprometido a ir Lifne a Jejem Bené Israel, delante de Am Israel a la guerra, a pelear. Y esto es lo que nos explica acá en Mesuat Zion. Ve Jalutz, ¿quién es el Jalutz? ¿Quién era la cabeza del ejército? En Bené Reuben u Benegad, Bajatzi Shevet Menashe. Son los descendientes de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Ellos estaban bien pertrechados, bien armados, eran guerreros especiales. Rashi en Perayat de Barim, la Perayat de esta semana, dice que eran muy fuertes, muy poderosos y directamente con una estocada vencían a los enemigos. Y fue cuando Yoshua le dijo al pueblo que tenían que ponerse en movimiento. Y los 7 Kohanim iban llevando esos shofarot, Lifne Adonai, delante de Boreolam. Averú betakeu shofarot. Pasaron y tocaron con el shofar. ¿Sí? Tequía es un sonido liso. Ellos iban tocando con el shofar y el shofar iba, el Aron HaKodesh, con toda esta comitiva, iba rodeando la ciudad de Jericho. Va Aarón, Berita Adonai y Oleja Jarem, y el Aron HaKodesh iba detrás de ellos. O sea, tenemos a la cabeza de Benegad y Bené Reuben, después a este grupo de 7 Kohanim que iban tocando el shofar, y detrás de ellos iba el Aron HaKodesh. Y acá el Naví lo repite, Ve Jalutz Olech Lifnei Kohanim, el Jalutz, que eran Benegad y Bené Reuben, iban delante de los Kohanim, toqué a Shofarot, que eran los que tocaban el shofar. Veam Asef Oleja Jareja Aarón, Aloch Betakoa Shofarot. Y el último de los Shevatim, el Measef, literalmente es el que juntaba. El Midrash cuenta que cuando Bené Israel viajaban por el desierto, el último de los Shevatim que viajaba, el que iba a la retaguardia, era Shevet Dan, que también eran poderosos guerreros. Entonces ellos, el Measef Shevet Dan, iba detrás del Aron HaKodesh, cuidando la retaguardia, por decirlo de alguna manera. Y así trae acá el Mesuat Zion de vuelta. Vea Measef de el Mahanedan y Kra Measef. Todo el conjunto de la tribu de Dan se llama Measef. A ver, un minuto. O sea, lo que el Pasuk repitió acá, básicamente, respondo a la pregunta, es que el Jalut iba delante de los Kohanim. ¿Sí? El tema del Measef es nuevo. ¿Por qué el Pasuk destaca que el Jalut Olech Lifnei Kohanim? Ya dijimos varias veces que Benegad y Bené Reuben habían contraído un compromiso con Moshe, con Elazar y con Yoshua, que era cumplir con ir a la cabeza. Entonces lo que el Naví nos quiere destacar era que Benegad y Bené Reuben cumplieron con esa promesa que ellos habían hecho.
Y ahora la Torá nos va a destacar cuál es el papel del resto de Am Israel. Tenemos a los que iban adelante por el compromiso que habían tomado, tenemos a los Kohanim que tocaban los shofarot, tenemos al Aarón HaKodesh viajando, tenemos al Measef, que era el Mahanedán que iba detrás, y tenemos al resto de Am Israel. Normalmente, si uno se está preparando para la guerra, tendría que hacer algún tipo de exhibición de poder, eh, tirar una flecha en esa época, por lo menos, y cañonazo no había, pero meter miedo. A Israel lo único que hacía era dar vuelta. Y vamos a ver que ahora Yoshua le dice, ustedes se callan la boca. Durante los primeros 6 días, el resto de Am Israel, toda la gente, todos los soldados, todos los guerreros que estaban preparados para pelear, no hicieron nada. ¿Por qué? Para reforzar esta idea, este concepto de que la conquista dependía de Boreolán, no de lo que Am Israel hiciera. Vuelvo a compartir. Un minuto. Hay que tomarle la mano a esto, pero ahí vamos. Y esto es lo que le dice Yoshua a Israel. Vetam si va Yoshua lemor. Y al pueblo le ordenó Yoshua y le dijo, lo tariu, no toquen la teruá, el sonido cortado, tu. Velot ashmiu et kolechem. Ni siquiera hagan un sonido, sin querer alguien está escribiendo. ¿Sí? No hagan siquiera un sonido. Velo yetze mi pijem davar. No hagan un solo ruido, no con el shofar. Ni siquiera pegar un grito, para que vean que somos muchos. Si fuera un shiur de hombres, diría el glorioso lo vamos a reventar, tampoco, nada. ¿Está bien? Adiós, ombrí alejem, hasta el día en el que yo les diga, Hariu, toquen, Vareotem, ahí van a tocar. O sea, Yoshua le está planteando a Am Israel, muchachos, ustedes no pueden hacer nada. ¿Por qué no pueden hacer nada? Porque tienen que entender que su actitud tiene que ser absolutamente pasiva en este momento. ¿Para qué? Para reforzar la idea de que la conquista de Eretz Israel está únicamente, pura y exclusivamente en manos de Boreolam. ¿Se entiende? Ahora, Vayase Barón Adonai Etahir, Akef Pa'amechat. Rodeó el Aarón HaKodesh, o sea, hasta ahora nos contó cuál era el plan, qué era lo que había que hacer. Ahora nos certifica, así fue, rodeó el Aarón HaKodesh la ciudad una vez, Vayabou a Mahané, Vayalinu a Mahané. Volvieron a la noche al campamento y se fueron a dormir. ¿Para qué nos destaca que se fueron a dormir? Uno normalmente, si está preparándose para la guerra y tiene que ir a luchar y tiene que ir a pelear, y encima Yoshua te dice, no hagas nada, callate la boca, por dentro es como que la ansiedad te va comiendo. Te pones nervioso, bueno, pero algo quiero hacer, algo tengo que hacer. Dormir no, me quiero preparar para la guerra, quiero empezar a conquistar. Entonces el Naví ahora nos quiere destacar que Am Israel tenía esa tranquilidad de haber recibido este mensaje, de entender que se le decía no hagan nada porque Borolam te va a acompañar. Entonces esa paz interior que tenían les permitió irse a dormir sin la ansiedad, sin la preocupación de una guerra y poder dormir sin problemas en el campamento. Vayashkem Yoshua Baboker, a la mañana siguiente, el segundo día, Yoshua se levantó temprano en la mañana, Vaisua Kohanim et Aarón Adonai, y los Kohanim volvieron a llevar y trasladar el Aarón HaKodesh. A ver, un minuto. Vamos a borrar esto y ahí queda hermoso. Prolijito y todo. ¿Está bien? Veshiva Kohanim Nosim Shiva Shoferot Yabelim Lifnei Aarón Adonai, y de nuevo, el Naví nos dice que los 7 Kohanim iban llevando los shofarot delante del Aarón HaKodesh, o Lehim Aloch Betakeu a shofarot. Y a medida que avanzaban, ¿está bien? Seguían tocando el shofar. Acá el Mesuat David nos dice, ¿para qué repite toda esta historia? Kafala Davar Lomar, Shelok Paskum Militkoa. No dejaban de tocar. Durante todo el camino estaban tocando el shofar. Obviamente habrán respirado, pero bueno, como eran un grupo, entonces quizás se turnaban y constantemente se oía el sonido del shofar. Y dijimos que Benelad y Benarruben iban al frente, y el Measef, que era Shebetan, iba al fondo, Aloch Betako a Shofarot. Como dijimos, el Pasuk, el Naví lo repite para decirnos que tocaban constantemente. Tengo una pregunta, un minuto. Sí, eran 7 los que tocaban el shofar nada más. Había 7 Kohanim tocando el shofar y otros cargando el Aarón HaKodesh.
No, son todos los que daban la vuelta y cuando acá habla del pueblo se refiere a todos los guerreros. Guerreros son hombres de entre 20 y 60 años. Todos los que estaban en edad de pelear salieron. El resto del pueblo se quedó en el Mahané, se quedó en el campamento. O sea, menores de 20, mayores de 60, bebés, mujeres, todos esos se quedaron ahí. Los que estaban acá dando la vuelta, ¿sí? Eran todos los hombres de entre 20 y 60 años, plus este grupo destacado de 7 Kohanim, el Arona Kodesh y los Kohanim que lo llevaban. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Bahía Sophuetair, Bahía Mayeripa Mahat, rodearon la ciudad una vez el segundo día, Bahía Yuba Mahane, y volvieron al campamento. Koasu Sheyet Yamim, así hicieron durante 7 días. Voy a dejar de compartir un minuto para explicar algo. Como dijimos antes, el número 7 para nosotros representa salir del plano material, de la limitación física de los 6 días de la creación, al plano espiritual, al séptimo día, a Shabbat. Si nosotros prestamos atención, y esto vamos a ver ahora en Rashi, la conquista de Jericó sucedió un día Shabbat. El Shabbat lo que representa es que Hashem nos entrega el mundo durante 6 días y nos dice, mira, toma, este es el mundo que creé, acá lo tenés, haz lo que quieras, transformarlo, convertirlo en otra cosa, crear, trabajo creativo. Eso es lo que es Melajá con respecto a Shabbat. Cuando llega Shabbat, ¿nosotros qué hacemos? Es como que tomamos las llaves, sí, solo rodeaban y tocaban. Es como que tomamos las llaves y le decimos a Borolam, mira, ¿sabes qué? ¿Viste el mundo hermoso que me diste? Acá tenés las llaves, te lo devuelvo, es tuyo. Yo ahora no creo nada. Durante este día no creo, no hago ningún trabajo creativo. Entonces, lo que nosotros hacemos en Shabbat es mostrarle a Boreolam, reconocerle que el mundo es de él. Toma, todo esto es tuyo, te lo devuelvo. Y esto es lo que pasó cuando Am Israel da las 7 vueltas el séptimo día. Se salió del plano material en la concepción de la guerra, y nosotros vamos a pelear, nosotros vamos a conquistar, nosotros somos fuertes. Es verdad que había una preparación, porque estamos diciendo que a la cabeza iban Benegad y Ben Rubén con mitad de tribu de Menashe, que eran grandes guerreros, la Torá testigo que eran grandes guerreros, al fondo iba Adán, que también eran grandes guerreros, pero había una preparación dentro de lo que es lo natural, pero Am Israel tenía que entender que todo el proceso de conquista, empezando por Jericó, va a tener que ver con una cuestión muy superior que tiene que ver con algo espiritual, que es la conexión con Boreolam. Mientras nosotros mantuvimos esa conexión con Boreolam, la tierra estaba en nuestras manos. Esa es la idea, esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Y esto es lo que vamos a ver qué pasó, vuelvo a compartir, en el momento de la conquista. Dice el Pasuk, estoy en el Tetvav. Vaiva Yom HaShevi, y fue el séptimo día, y Rashi, presten atención, nos dice, Vayom HaShevi, el séptimo día, Shabbat allá. No es que era el séptimo día únicamente del proceso, y empezaron un jueves y terminaron el otro jueves. Era el séptimo día de la creación. O sea, era un día Shabbat, donde se refuerza este concepto de que, mirá, este mundo hermoso, te lo devuelvo, es tuyo, no mío. En el mismo sentido, Am Israel demostró en el momento de la conquista, voy a pelear, voy a luchar, voy a estar, pero todo el éxito que yo logre no depende de mí, depende de vos, Boreolam. Vayashkimu Kaalot Shahar, y se levantaron temprano, al amanecer. ¿Está bien? Vayasobu etair kamishpatas de Sheva Peamim, y rodearon la ciudad durante 7 veces. Rak Bayomaúsa Bebu etair Sheva Peamim. Únicamente ese día dieron las 7 vueltas. Prestemos atención acá en el Suat David nos dice por qué se levantaron tan temprano al amanecer. Liotas de man maspik le akif Sheva Peamim. Dar una vuelta, era una ciudad entera, dar una vuelta te podía llevar un rato. Pero acá, como había que dar 7 vueltas, se tuvieron que levantar temprano, porque si no, no llegaban, no les alcanzaba el tiempo. A ver, un minuto. A ver, acá me preguntan si el shofar no es muxé. Sí, técnicamente el shofar es muxé. Pero acá, primero, todas las alajot de Rabanán, de los Jajamim, todavía no existían. ¿Sí? Estamos en la época del Tanaj. Toda la muxé, por ejemplo, que es una guisera de Rabanán, de los Jajamim, surgió muchísimos años después. Estamos hablando de cerca de 1000 años después. ¿Está bien? Entre construcción del Bet HaMikdash, en 480 hasta la construcción del Bet HaMikdash, plus Bet HaMikdash, hasta que aparecen las Gezerot y Jajamim, estamos hablando de bastante tiempo después. Y segundo, acá había una mitzvah de Borolam. Borolam dijo, tienen que tocar. ¿Está bien?
Vayiva Pama Shevita, que hubo Kohanim Shofarot, y la séptima vez los Kohanim tocaron el shofar, y ahí, recién ahí, después de 7 días de dar las vueltas, los grandes guerreros que estaban preparados, que fue lo único que hicieron, Vayomer Adonai Yoshua perdón, le dijo Yoshua al pueblo, Ariu, toquen el shofar, Kinatan Adonai la Gemetai, porque Hashem ya entregó en sus manos la ciudad. O sea, que lo que Yoshua y lo que Boreolam a través de Yoshua le quiso mostrar a Am Israel es que, mirá, si vos tenés que conquistar la ciudad, con solo tocar el shofar, con solo soplar, la muralla se va a caer. Pero vos tenés que tener a Boreolam detrás. Ese es el único secreto para tener el éxito. Y ahora, como dijimos que Jericó representaba a ver un minuto. No, de vuelta. Durante los primeros 6 días, voy al tema de rodeo, repito. Durante los primeros 6 días rodearon una vez cada día. El séptimo, o sea, son 6 por 6, 36. Y el séptimo día dieron 7. ¿Está bien? ¿Pero claro? Ahora, como dijimos que Jericó representaba todo lo que tenía que ver con la fuerza de la Tumá, lo espiritualmente negativo, la Abodá Zará. Entonces, ahí vamos, ya vamos. No me spoileen el final, como se dice ahora. Vamos a ver si lucharon o no. Eh, Am Israel tenía que entender que todo estaba en manos de Boreolam. Y para entender que todo estaba en manos de Boreolam, Yoshua le dice hay que hacer una demostración. Y la demostración de eso va a ser que todo el botín que obtengamos de la conquista de Jericó va a ser Jerem la Hashem, que Jerem va a estar dedicado para Boreolam. Se va a entregar todo ese botín a las arcas del Kodesh, del Mishkan. Entonces va a pasar a engrosar los tesoros del Mishkan y eso es una demostración de que nosotros entendemos que acá nosotros no tuvimos participación. Cuando se iba a la guerra y había un botín y se repartía porque se estaba reconociendo el esfuerzo de cada uno de los integrantes del ejército para lograr la conquista. Acá Israel dice, señores, nosotros nada. ¿Todo de dónde? Todo de Boreolam. Entonces, todo el botín absolutamente para él. Vamos, vuelvo a compartir, perdón. Y esto es lo que les ordena Yoshua. Después vamos a ver, lo anticipo aunque me estoy quemando al final, que hubo una falla en el compromiso de Amisel con este Jerem. Hubo gente que se tentó con algo que no se tendría que haber tentado, y eso después causó en otra batalla, que es el próximo Perek, una caída importante para Israel. Veayeta ir Jerem, y la ciudad va a ser Jerem. Jerem es algo que es Kodesh, si así nos dice Rashi, Jerem es Ekdesh, dedicado al Kodesh. ¿Está bien? Y dejó la Yerbal Adonai, la ciudad y todo lo que hay en la ciudad para Boreolam. Y había que cumplir con la promesa que habíamos visto atrás de proteger a Rahab y a su familia que le habían dado asilo cobijado a los espías. Rak Rahab Azonatijia, únicamente Rahab va a sobrevivir. Y dejó la Yeritaba Bait, ella y todos los que están con ella en la casa, porque escondió, resguardó a los emisarios que mandamos para espiar la tierra. Y Yoshua les advierte, después vamos a ver, por eso fue tan grave lo que pasó después. Ya les estoy enganchando para la semana que viene, pero bueno. Verrakatem, Shimbru Menajerem. Únicamente ustedes presten atención y cuídense de fallar y tomar para ustedes de este Jerem, de este Ekdesh que es para Boreolam. Pentaharimu, Ulkachtem Minajerem. Porque quizás van a pecar y van a tomar de ese Ekdesh para ustedes. Besamtem en Mahane Israel Lejerem. Bajartemoto, y Yoshua era Naví, ¿no? Y le van a hacer mal a todo el campamento de Israel y lo van a oscurecer, van a traer sufrimientos sobre Am Israel. Todos los objetos de plata, oro, cobre, hierro van a ser Kodesh para Boreolam, Otzar Adonai y al depósito del Betamikdash, del Mishkan, no había Betamikdash, ahí van a ir. Está bien, y acá el Metzot David nos aclara que el Jerem se refiere, el Ekdesh, se refería a todo lo que era apto para el Kodesh. Shemat de Barima Rebuim le Hashem, las cosas que servían para guardar para el Kodesh. Lo que obviamente no servía para guardar para el Kodesh, sí podían quizás quedárselo para ellos.
Vayara Am Vayitkewa Shofarot, y ahí dijimos que Am Israel tocó el shofar, Vayishmo Am et Kol Shofar, y cuando escuchó el pueblo, los que no eran los Kohanim, el sonido del shofar, Vayariu Am Teruá Gedolá, tocaron una teruá, Vatipola Jomá Tastea, y la muralla cayó sobre sí, o sea, se absorbió, ¿sí? En la tierra, digamos. Vaya la Amaira Ishnekdo, y entró el pueblo de la ciudad, cada uno por donde estaba. ¿Qué quiere decir? No es que la muralla literalmente se cayó entera, sino que había una franja por la que Bené Israel estaban pasando, toda esa franja bajó y cada uno por donde estaba siguió derecho, entró a la ciudad y ahí sí tuvieron que luchar, pero ya sabían, tenían detrás de sí la banca de Boreola. Vayil Kedueta y conquistaron toda la ciudad. Vayaharim Ulkol Yerbair y dedicaron a Borolam todo lo que estaba no, perdón. Acá este Vayaharim es que castigaron, destruyeron. Vayaharim Ulkol Yerbair destruyeron todo lo que había en la ciudad. Meish Beadishá Minar Beadzaken Beadshor Baseba Hamor Le fijaron. ¿Sí? Hombres, mujeres, no importaba la edad, y los animales con la espada. ¿Por qué? Porque dijimos que esta era la primera conquista y era la, digamos, de alguna manera, la primer pisada que se tenía que hacer contra la cultura de la boda de la idolatría. Por eso todo eso se destruyó absolutamente y lo que era apto para el Código de Borolam, eso sí se guardó. Y a los dos espías que habían ido, ¿sí? Caleb y Pinejás, a Mario Yoshua les dijo Yoshua, vayan a la casa de Rahab, esta mujer, y sáquenla a ella y a todo lo que tiene, los familiares, los bienes, como ustedes le juraron, cumplan con su promesa. Y fueron los, ahora vamos a ver, Rashi nos va a explicar, fueron los jóvenes espías, ¿sí? Aparentemente no eran jóvenes. Si era Caleb, Caleb ya había estado en el desierto, ya tenía por lo menos, de acuerdo a la cuenta más adelante en la vida, tenía más de 40 años. Pinejás, mucho más. Entonces Rashi nos dice, ¿por qué eran Nearim Amarrakelim? ¿Por qué los llaman los jóvenes? Kan Ayut Serihim Ziluz, Benazuke Nearim Zerizim, porque tenían que actuar rápido, estaban en medio de la guerra, en medio de la batalla, y tenían que llegar rápido a buscar a Rahab antes de que alguno de los soldados matara a ella o a algún integrante de su familia. ¿Está bien? Por eso fueron corriendo. No eran Nearim, no eran muchachos, pero actuaron como muchachos. O sea, Aguam. Y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a los hermanos y todo lo que tenía consigo. Y a toda la familia la sacaron también. O sea que Rahab metió a toda su familia, sabían que estaban protegidos. Israel. Y los dejaron vivir, pero fuera del campamento de Israel. Todavía eran Kenanim, todavía eran Goim. Entonces, los aceptaron, los salvaron, pero no vivían junto con el resto de Am Israel para que no los influenciaran. Ve'air Sarefu Baesh, dejó la yerba. Y la ciudad la quemaron y todo lo que había ahí. Raka que se peazá ujlan joyet de Ambarzel la tenemos tzar betadonai. Como dijimos, los metales que servían preciosos y no tanto para el Mishkan, lo pusieron en el depósito del Mishkan. Betrajaba Zonabe, Betavía, Betkola Shalá, Ejeía y Yoshua, y a Rahab y a su familia y todo lo que tenía, y Yoshua le permitió vivir. Bateshe Bekelebe Israel Adayomazé. Y vivió con Am Israel hasta el día de hoy. Porque escondió a los espías que mandó Yoshua para espiar Jericó. En el pasuk anterior, dos pesukim atrás, vimos que Vayanihum y Hutz le Mahane Israel. Los dejaron vivir, pero fuera del campamento de Israel. Y acá el pasuk dice, Bateshev Bekerev Israel, que Rahab vivió dentro de Am Israel. Jajamim nos dicen, así dice el Midrash, que Rahab y su familia eran Kenaanim. Entonces se habían comprometido a dejarlos con vida, los dejaron con vida, pero no necesariamente tenían que aceptarlos dentro de Am Israel, no había una obligación, y ellos si querían podían irse a cualquier otro lugar y ser libres. ¿Está bien? Pero Rahab se convirtió, por eso dice Bateshe Bekerev Israel, se hizo Yehudá y vivió dentro de Am Israel, y según el Midrash,
Rahab más adelante se terminó casando con Yoshua. ¿Está bien? Paradojas de la vida. Pero como que hizo Teshuvá y ya lo habíamos dicho en su momento, se terminó casando con Yoshua. Y ahí Yoshua quiere dejar, plantar una suerte de recuerdo de que Jericó fue el primer lugar que se conquistó, que Jericó representaba la fuerza de la Avodah Zará y que la conquista de Am Israel por parte de los Kohanim, el Aarón HaKodesh y todos los milagros que vimos sean un hito en la historia para que se recuerde que pisamos fuerte y entramos a conquistar de la mano de Boreolam. Entonces Yoshua va a poner sobre aquella persona que se anime a reconstruir Jericó, ¿sí?, una maldición. Existe el concepto en la Torah de Ira Nitaja. Ira Nitaja es una ciudad que, siendo Yehudim, se dedican todos a la Avodah Zará. Y Jericó tenía esta similitud. Era una ciudad que estaba dedicada a la Avodah Zará, fue la primera que se conquistó de Eretz Israel. Entonces, por eso Yoshua hace este juramento. Y hizo Yoshua un juramento público en ese momento y dijo: Arura ish lifnei Adonai, maldito aquel hombre delante de Hashem, ayer yakumu bana et ha'ir hazot et Jericó, que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Vibjoró y Sedena, ubisgiró y asib delate. Con su, literalmente, con la muerte de su primogénito va a sentar las bases. O sea, cuando este hombre, el hombre que quiera reconstruir Jericó, empieza a poner las bases, Borolam le va a demostrar que está equivocado y que no lo tiene que hacer y va a fallecer su hijo primogénito. Y Joroye y Acedena, con la muerte de su primogénito, va a sentar las bases de la reconstrucción de Jericó, Ubisagiró y Asim de Latea. Y con la muerte del hijo más joven, va a terminar de colocar las puertas, que es el final, digamos, de la construcción. Y efectivamente, en la vida nos cuenta más tarde que hubo un hombre en los tiempos de Ahab, en los tiempos de los reyes, que son aproximadamente unos 500, casi 600 años después de todo esto, donde un hombre que se llamaba Giel se atrevió a reconstruir Jericó y tal cual sucedió como dijo Yoshua, se cumplió el juramento y cuando puso las bases falleció su hijo primogénito y cuando terminó de construirlo el más chico. Y termina el Pérez diciendo: Bahía Adonai et Yoshua, Boreolam acompañaba a Yoshua, estas formas milagrosas de cruzar el Jordán, de conquistar Jericó, que era una ciudad hasta ese momento aparentemente inexpugnable, que era, como dijimos, era el manubrio, era la llave, el candado de Eretz Israel, que de repente Yoshua lo conquiste de manera tan fácil y milagrosa, hizo que su nombre, su fama, se esparciera por toda la tierra. O sea que los Kenanim empezaron a correr la voz: che, vinieron Bené Israel, y este Yoshua, si escuchamos cosas grandes de Moshe, Yoshua quizás no está a la par, no está a la altura, pero también es de temer. Entonces, dejo de compartir, dejo de grabar, y si hay algún